Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy martes 4 de junio del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentra investigando la desaparición de 11 personas allá en la zona rosa. Además, le informaré que habrá una próxima oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Juan del Río, Querétaro. También le estaré informando que finaliza Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Entre otras noticias, veremos que El Salvador interrumpirá el embarazo de la joven Beatriz. También informaré que firman países el Tratado sobre Comercio de Armas. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra información derecho humanista a nivel nacional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que inició la investigación de la desaparición de las 11 personas en el bar Heavens de la zona rosa. El organismo defensor de derechos humanos reveló que el domingo pasado, 2 familias de los desaparecidos acudieron a la comisión a levantar la queja, pero esta fue canalizada hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a la presunción de autoridades federales en cuanto a estos hechos de desaparición. Sin embargo, tras haberse efectuado un bloqueo el jueves pasado por las calles, los familiares de los desaparecidos, esta investigación se hará a nivel local. La Comisión del DF informó que lo sucedido se suma a los otros actos violentos en bares y antros de esta ciudad y con los cuales representan focos amarillos que se deben atender. Ante la falta de salubridad total del agua en el Hospital Juan Graham Casaus de Villahermosa, Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad estableció su preocupación ante la circunstancia que fue calificada como grave, ya que consigo puede contraerse enfermedades nosocomiales. A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha recibido ninguna denuncia por parte de usuarios del servicio hospitalario que se quejan por infecciones relacionadas con la baja cloración en el agua que se suministra en este hospital, la comisión explicó que de no regularizar esta situación podría iniciarse un seguimiento de oficio. Sin embargo, por el momento, el organismo de derecho humanista señaló que se encuentra imposibilitado en proceder a investigaciones por falta de denuncias. La Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí informó que acatará la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionada a esta con la actuación de agentes municipales en la detención de personas que con el ruido de sus motocicletas ocasionaron pánico entre la ciudadanía en abril del año 2012 allá en la Plaza Fundadores. Bien, pues la primera medida adoptada es enviar a los 9 elementos que participaron en este aseguramiento de los quejosos a la Comisión de Honor y Justicia para que comiencen las investigaciones sobre su proceder en este caso. En la recomendación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pide que se capacite a los policías en materia del respeto a las garantías individuales, tema en el que según la Dirección General de Seguridad Pública Municipal ya se definieron algunas acciones concretas que están próximas a efectuarse. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Chiapas firmaron en días pasados un convenio general de colaboración con el cual se abrirán espacios de investigación académica interdisciplinaria para el estudio de la problemática actual en materia de derechos humanos. A través de un comunicado de prensa enviado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informó que el acuerdo promoverá, coordinará y ejecutará actividades de capacitación y formación en esta materia dirigidas a estudiantes, personal docente y administrativo, servidores públicos y bien a la sociedad en general. El organismo de derecho humanista señaló que la educación es la plataforma más poderosa para impulsar un México libre, igualitario y pacífico, pues indicó que una sociedad que conoce sus derechos y deberes está mejor preparada para exigir su respeto,
pero también para cumplir con sus obligaciones. Con la participación de más de 200 personas, este pasado viernes finalizaron las actividades del Foro Nacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública allá en Michoacán. Cabe destacar que en este lugar se abordaron temas relacionados con los tratados internacionales, los retos del nuevo sistema de justicia penal, la protección jurídica de los derechos humanos en México, los derechos de los migrantes y la nueva ley de víctimas. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán brindó un mensaje durante la clausura de este evento en el que refirió que la nutrida asistencia logrará incrementar el conocimiento, promoción, ejercicio y protección de los derechos humanos. Además, señaló que la variedad de temas derechohumanistas se presentan como un paradigma que presenta retos a los operadores jurídicos. La Secretaría de Gobernación deberá acreditar con pruebas fidedignas el cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió de diciembre del año 2006 a noviembre del año 2012. Así lo ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido en nuestro país como el IFAI. La dependencia debe dar a conocer los documentos específicos que aportó, esto como pruebas del cumplimiento a las recomendaciones, cuántas han estado relacionadas con el combate al crimen organizado, cuántas y cuáles han sido aceptadas, cuántas han sido cumplidas y cuáles son las pruebas aportadas y de su cumplimiento. Bien, pues vale la pena recordar que en su respuesta inicial la Secretaría de Gobernación señaló que todas las recomendaciones fueron aceptadas y que ninguna estaba relacionada con el crimen organizado y que pueden ser consultadas en la misma página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos vía Internet, y que el estado de cumplimiento solo lo determina el presidente de la Comisión Nacional, lo cual el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública consideró como inaceptable. En lo que va de este año, más de 1,000 mujeres han acudido a las pláticas, cursos y talleres que imparte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los cuales ellas logran conocer sus derechos, fortalecen su autoestima y su poder de decisión sobre diversos aspectos relacionados con su forma de vida, como qué estudiar, ser o no madres, dónde trabajar y sobre todo ser respetadas y permanecer libres de violencia. Así lo dio a conocer la Defensoría de Habitantes, quien destacó que además de las 1,083 mujeres que han participado en este año 2013, en los programas que ofrece la Comisión, el año pasado, es decir, el año 2012, fueron más de 3,000 las que acudieron a 78 eventos efectuados en diversos municipios de aquel estado. Cabe destacar que algunas de las temáticas que aborda la Comisión de Derechos Humanos en sus cursos, talleres y pláticas se encuentran los derechos humanos y bienestar personal, autoestima, violencia familiar, derechos humanos de la mujer, derechos humanos y género, el rol y la importancia de ser mujeres y discriminación y derechos humanos. En una sesión del pasado 27 de mayo, el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí nombró a 3 mujeres para las visitadurías generales de aquel estado. Para la segunda visitaduría, que está ubicada en Ciudad Valles, se nombró a Elvira Vigia. En la tercera visitaduría de San Luis Potosí se nombró a Begoña Castillo Martínez, y en la cuarta visitaduría con sede en Matehuala se nombró a Celia García Valdivieso. Bien, vale la pena señalar que estos nuevos nombramientos están vigentes desde este pasado 1 de junio. Durante el presente mes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro establecerá en el municipio de San Juan del Río una oficina de atención al público, la cual tendrá la responsabilidad de recibir todas las denuncias que elaboren vecinos de esta localidad, así como de otras municipalidades. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ya listos los nombramientos de los 2
visitadores que estarán permanentemente en la Oficina de Atención al Público y los cuales serán anunciados por el alcalde sanjuanense. Cabe destacar que de manera simultánea en este mismo mes de junio estará preparado el módulo de atención al migrante en San Juan del Río, el cual logrará brindar orientación a todos los connacionales. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel nacional. Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez, quien nos tiene preparada ya su sección Derechos Humanos en la Web. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Derechos Humanos en la Web. El día de hoy quiero presentarles una cápsula de la serie Tu Derecho a Saber, que en esta ocasión presenta de forma clara y breve los derechos que tienen las y los pacientes o personas hospitalizadas. Derechos que muchos desconocemos y que son de suma importancia para llevar una vida digna y saludable. Te invito a que veamos el siguiente video. Luego, búscalo en YouTube como Tu Derecho a Saber, Derechos de los Pacientes y difúndelo a través de las redes sociales. Veamos. Tú tienes derecho a saber que todo individuo hospitalizado o en condición de paciente tiene derecho a la protección de la salud. En México, la Constitución Política y la Ley General de Salud hacen garantes los derechos que posees como paciente. Por ejemplo, el recibir una buena atención médica con personal preparado, ser tratado dignamente y con respeto, a recibir información suficiente y clara sobre tu diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y derecho a decidir libremente sobre tu atención médica, contar con un expediente clínico y ser tratado de manera confidencial. Ahora que ya lo sabes, si alguna institución de salud o su personal violentan tus derechos como paciente, acude a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o a la CEDH a presentar tu queja. Protégete y haz valer tus derechos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Las y los pacientes tienen derecho a recibir atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso e información suficiente, clara, oportuna y veraz. Démonos a la tarea de difundir los derechos de los pacientes hospitalizados. Así, contribuiremos para que todas y todos recibamos una mejor atención y la garantía a nuestros derechos. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag Derecho a la Salud y menciona @InformaTV_DHNet. Nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web. Es momento de que usted y yo conozcamos la información de derecho humanista a nivel Iberoamérica. El Estado salvadoreño informó que dará cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar de inmediato la interrupción del embarazo de alto riesgo de la joven Beatriz, quien padece de lupus erythematosus discoidea y cuya vida peligra al llevar 26 semanas de gestación de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro. El Ministerio de Salud de El Salvador dijo en un comunicado de prensa que el equipo médico que atiende a la joven Beatriz de 22 años de edad podrá actuar en consonancia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar la vida de esta mujer. Por su parte, Reproducción Elegida, conocida como GIRE, consideró positivo que el Ministerio de Salud de El Salvador manifestara que se cumplirá con la resolución de la Corte Interamericana, aunque todavía no se tenga la certeza del procedimiento quirúrgico que se va a realizar. Este pasado viernes se dio a conocer un estudio de la UNICEF, el cual indica que miles de niñas, niños y adolescentes que sufren alguna discapacidad viven situaciones de exclusión social en Uruguay, lo que repercute en su permanencia escolar y más tarde en la incorporación al mercado laboral. El documento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo señala que entre los menores con alguna discapacidad, 5.867 no asisten a ningún centro educativo.
Además, la deserción en ese grupo es otro problema, ya que solo 3 de cada 10 alcanzan a ir más allá del sexto año escolar, un fenómeno que afecta su inserción en el mercado laboral. Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos lanza el concurso Cuenta tu tesis en Derechos Humanos, que invita a participar a estudiantes, egresados, egresadas o titulados y tituladas de carreras de pregrado de universidades chilenas acreditadas por la Comisión Nacional de Educación y quienes hayan realizado su tesis sobre derechos humanos en cualquier área de las artes, ciencias o humanidades. Esta invitación se extiende también a la tesis de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. El concurso considerará tesis, memorias o proyectos de títulos aprobados entre el 2 de enero del año 2011 y el 31 de julio de este año 2013. El plazo para postular vence el día 5 de agosto a las 17 horas. Si usted desea recibir o consultar mayor información, puede descargar las bases y el formulario de postulación en el sitio www.indh.cl. La Defensoría del Pueblo de Bolivia recibió del Comité Internacional de Coordinación, conocido como SIC, de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, INDH, la certificación clase A, que se le otorga por haber cumplido con los principios de París adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1991 y ratificados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Esta acreditación reconoce el trabajo coherente con los principios de París, lo cual le faculta un acceso mucho mayor a los comités de tratados y otros órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y tienen derecho a ser miembros del Comité Internacional de Coordinación con poder de voto y ocupar cargos directivos. Bien, en ese momento hace una pausa, le pido no se despegue de su pantalla, que regresando tenemos más información para usted. Nuevamente a nuestra sección de noticias derechohumanistas. Esta vez vamos con la información a nivel internacional. Bueno, pues le doy a conocer que la Organización Internacional del Trabajo informó sobre el aumento de las desigualdades de los ingresos en las economías avanzadas en los últimos 2 años, lo cual señaló como alarmante en un contexto de incremento del desempleo mundial desde los 200 millones en este año a cerca de los 208 millones que se estiman para el año 2015. En su informe El trabajo en el mundo 2013, reparando el tejido económico y social, el organismo señaló que entre el año 2010 y 2011 las desigualdades de los ingresos aumentaron en 14 de las 26 economías avanzadas examinadas, incluyendo aquí Francia, Dinamarca, Estados Unidos y España. Ante esta situación, el Organismo Internacional de Trabajo consideró necesario un enfoque que mantenga un equilibrio entre los objetivos macroeconómicos y del empleo. La organización de Human Rights Watch solicitó este pasado domingo al gobierno de Siria y a los grupos opositores armados que faciliten una salida segura a los civiles de la ciudad de Qusair y las localidades cercanas a los enfrentamientos registrados en estas últimas semanas. El organismo defensor de derechos humanos, por sus siglas en inglés Human Rights Watch, ha expresado su grave preocupación por la seguridad de los civiles que permanecen en las localidades, así como los heridos y combatientes capturados por ambas partes. Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que presione a las autoridades de Siria para que cumplan con sus obligaciones del derecho humanitario y estas personas puedan salir seguramente de esta localidad. Bien, continuando con otra información, una nueva ronda de negociaciones sobre cambio climático auspiciadas por Naciones Unidas comenzó este día de lunes allá en Bonn, Alemania.
Este encuentro constituye el segundo periodo de sesiones del grupo del trabajo que se estableció para poder concluir la redacción en 2015 de un acuerdo universal que acelere y catalice las medidas existentes para afrontar este fenómeno. Los participantes también tienen la responsabilidad de incentivar cambios antes de que concluya la década en el inadecuado nivel de ambición global para confrontar el cambio climático generado por el hombre. Como parte de este encuentro, los asistentes escucharán las propuestas de varias organizaciones observadoras sobre cómo los actores no estatales pueden contribuir a la acción colectiva. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, conocida como UNAMA, condenó en los términos más enérgicos 2 atentados suicidas perpetrados el día de ayer lunes en el este de ese país, en el que lamentablemente murieron unas 19 personas, incluido aquí 12 niños. Mediante un comunicado, la misión consideró que este ataque demuestra que los grupos antigubernamentales apuntan intencionalmente a zonas frecuentadas por civiles. En ese sentido, el jefe de la UNAMA, Jan Kubis, indicó que los atentados resultaron en un elevado número de víctimas civiles con un impacto mínimo en los supuestos objetivos militares. Continuando con otra información, el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2006-2016 compromete a los países de América Latina y el Caribe a lograr que para el año 2016 las personas con discapacidad sean reconocidas y valoradas por sus contribuciones actuales y potenciales al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, tanto en zonas rurales, urbanas, así como en cualquier parte que se encuentren. La visión de UNICEF es que para el año 2016 toda niña y niño con discapacidad en América Latina y el Caribe nazca sin VIH, cuente con un certificado de nacimiento, no esté internado en una institución y tenga acceso a servicios de salud y a una educación primaria y secundaria que sean inclusivos, gratuitos, de alta calidad y culturalmente aceptados. Más de 60 países de todo el mundo firmaron el día de ayer en la ciudad de Nueva York el Tratado sobre el Comercio de Armas que adoptó por mayoría la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 2 de abril. Ese protocolo, que fue aprobado con 154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones, reconoce el derecho de los estados a la defensa individual y colectiva. A la vez, establece un conjunto de normas que regulan el comercio de armas convencionales, municiones y también las piezas y componentes de estos artefactos para contribuir a la paz y a la seguridad. Este tratado entrará en vigor 90 días después de que sea ratificado por medio centenar de países, aunque los países firmantes pueden decidir aplicar algunos aspectos del mismo sin esperar a este plazo. La Unión Europea lamentó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Turquía en la ola de protestas en ese país, por lo cual pidió al gobierno y a los manifestantes que logren dialogar y pongan fin a los enfrentamientos. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, expresó en un comunicado su profunda preocupación por los choques registrados durante las protestas en Estambul y otras ciudades de Turquía, por lo cual Ashton pidió moderación a todas las partes involucradas y el final de la violencia, que se ha saldado con la detención de 939 personas y al menos 79 personas heridas. Por su parte, Amnistía Internacional aseguró que 2 personas han fallecido y alrededor de un millón de personas han resultado heridas durante las protestas en Turquía. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, afirmó que Irán continúa sin demostrar el carácter pacífico de su programa nuclear. Al inaugurar el día de ayer una reunión de la Junta de Gobernadores de este organismo, Yukiya Amano aseguró que Teherán
continúa trabajando en proyectos que violan lo establecido por la comunidad internacional. Por ello, el director general del organismo internacional demandó nuevamente a las autoridades iraníes que permitan el acceso a la base militar de Parchin. Zhou Haibin, jefe de proyecto de la Organización Internacional del Trabajo en China, dijo que un reciente proyecto de investigación llevado a cabo en 130 empresas mostró que la movilidad del personal se redujo un 7.7% y la productividad aumentó un 6.5% en aquellas empresas que comenzaron a aplicar políticas de lucha contra la homofobia. La investigación de 3 meses de duración fue realizada en 17 provincias del país y un total de 2.161 personas homosexuales fueron entrevistadas. Los resultados de este estudio mostraron que las personas homosexuales experimentan más presión en las empresas públicas que en las privadas o extranjeras, ya que temen perder oportunidades de promoción en ambientes de trabajo menos abiertos. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y le invito a que visite nuestra página de Facebook, nos puede encontrar como InformaTV y nos puede seguir por Twitter como @InformaTV_DHNet. Esto fue todo por hoy, nos vemos mañana.